Seguramente usted habrá oído en muchas ocasiones hablar acerca de los atentados en Estados Unidos. Probablemente se imagina que el ataque a las Torres Gemelas haya sido el más importante y el primero. Quizá si usted tiene algunos años más, recordará el atentado contra el edificio federal en Oklahoma City, en Estados Unidos. Pero de hecho no es algo que sea nuevo. Estados Unidos a lo largo de los años siempre ha tenido una problemática de personas desequilibradas con algún tipo de trastorno muy severo que atentan contra la propia población norteamericana. Esto ha sucedido a lo largo de mucho tiempo. Incluso el tirador de Las Vegas, este último hace un año, una cosa así, tampoco es de los primeros. Ya había habido en los años 50 el ataque desde la torre de la Universidad de Texas, después hubo otros tiradores por ahí de la misma calaña, entre otros una niña de 15 años, que con un rifle 22 mató a 8 personas. Este tipo de situaciones se han presentado a lo largo de mucho tiempo. Y si bien la idea del control de armas es una muy buena idea, dado que esto limitaría en buena medida el que alguien vaya y compre una metralleta y después vaya y mate a, no sé, 20 gentes en un supermercado. El problema es más allá. ¿Qué pasa en la mente de estas personas? Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Y no me refiero a que aquí no ocurran cosas horribles, aquí ocurren cosas espantosas todo el tiempo. Lo podemos leer en cualquier periódico, no hace falta ser adivino. Pero es difícil pensar que aquí alguien de pronto vaya y ponga una enorme bomba en una escuela primaria sin ninguna razón. Así, sin ninguna razón. Simplemente porque está presionado, porque se desquició, porque se le antojó, porque tenía ganas de ver fuego. No sé. Eso me lleva a una historia. Es atrás en el tiempo. Probablemente no sea muy conocida, porque de hecho es una historia que tiene ya muchos años. Déjeme regresar a 1927, en Michigan, en Estados Unidos, en una población que se llama Bath, B-A-T-H. Esta ciudad técnicamente se llama Baño. Sí, como tomar un baño. Así se llama ese pueblo. En los años 20, la región de Bath, Michigan, era esencialmente agrícola. Habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial. Y me refiero a sobrevivir, aunque la guerra mundial no se hubiera librado en Estados Unidos. Pero muchos de los hombres jóvenes de toda la región de Michigan nunca volvieron. Así que, tras la Primera Guerra Mundial, Bath, Michigan comenzó a experimentar un problema de ausencia de hombres. Esto llevó a una situación de crisis. Muchas personas trabajaban de forma constante, sobre todo mujeres, quienes se habían quedado con las granjas de los maridos jóvenes y por lo tanto había problemas de mano de obra. Esto hizo que llegara gente de otros lugares y bueno, como sea para 1927 la situación había mejorado un poquito, pero seguía siendo una colonia rural, agrícola completamente. En algún momento, entre 1920 y 1927, ocurre que alguien tiene la buena idea de pensar que hacía falta una escuela. Bath, Michigan, era una de esas comunidades americanas, norteamericanas, que tenían
varias pequeñas escuelas de una sola aula. Al estilo del lejano oeste, había una escuelita con un solo salón, con una campanita, con una maestra muy linda que llevaba comida en una canastita con un mantelito de cuadritos. Esto era un problema, porque todos los niños estudiaban en el mismo salón todos los grados. Así es que alguien tiene la buena idea de poner una escuela razonablemente grande, con varias aulas, con una instalación mucho más funcional. Y esto hace que vaya mucha gente a estudiar ahí. Muchos niños llegan a este lugar. Era un avance, ciertamente. Y entonces ocurren cosas raras. Aquel sitio amanece un buen día de 1927 con una noticia rara. Es mayo 18 de 1927. La noticia que se corre entre los granjeros es que la granja de los Kehoe está ardiendo. Es una granja que tiene en la parte de atrás un granero muy al estilo americano, con pollos y caballos y todo. El propietario, el señor Kehoe, es conocido por todos, si bien no es de los naturales de la región. Este hombre de unos, no sé, 50 años, es conocido. Y de pronto, su casa se está quemando. Esto hace que todo el mundo se preocupe, porque son vecinos. Así es que de todas las granjas comienzan a llegar personas para ayudar a extinguir el fuego. Llega también el departamento de bomberos de la ciudad de Bath. Son bomberos voluntarios que llegan a ver qué ocurre. Cuando llegan, su primera preocupación es ver si hay alguien herido, alguien a quien rescatar. La casa se está quemando. Además está muy lastimada la casa. Hay muchas piezas rotas. Cuando los bomberos se aproximan, uno de los vecinos, que estará a unos 100 metros, asegura que sus ventanas fueron rotas por una explosión. Es decir, que algo dentro de la casa de Andrew Kehoe explotó y lanzó pedazos de la casa contra la casa del vecino. Eso es preocupante, alguien estará lastimado. Los bomberos logran entrar, revisan y se dan cuenta que no hay nadie. Entonces bajan las escaleras y comienzan a sacar muebles y cosas, hasta el momento en el que uno de ellos descubre que en una de las esquinas de la sala hay una caja repleta de dinamita. Sí, es una caja con dinamita. La toma y la lleva para afuera, y todo el mundo sale corriendo, y están parados ahí cuando aparece Andrew Kehoe en su camioneta. Alguien le hace señas. El tipo se detiene y les grita: oigan, ustedes son mis amigos, mejor lárguense de ahí. Y arranca. Para la gente que había llegado a ayudarlo a extinguir su casa, aquello era algo muy raro. No tenía sentido. ¿Por qué el tipo, si está viendo que se quema su casa, desaparece de esa manera? Peor aún, ¿qué rayos hace una caja de explosivos en la casa de un granjero? ¿Y dónde está la esposa de Andrew? Nellie. Es una mujer muy conocida. Trabajaba en el hospital Lansing, que está en la ciudad. ¿Por qué no está? No aparece. Algo no está bien. La gente finalmente termina de intentar apagar aquello, pero la casa se consume completamente. Durante el fuego se escuchan sucesivas pequeñas explosiones, lo que provoca cierta zozobra en aquellos hombres. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué había explosivos? ¿Fue un accidente? Quizá Kehoe pensaba hacer algún trabajo, quizá de minería, quizá de exploración, quizá algo.
Pero ahora hay que acabar con esto. La gente que está ahí incluye al comisario del condado que ha venido a ver de qué se trata. Deben de ser cerca de las 8:45 de la mañana. Cuando han visto que se ha ido este tipo, surge esa inquietud y comienzan a caminar por aquí y por allá. Al llegar al granero, el espectáculo no es agradable. No. También se ha incendiado aquello parcialmente. También hay algunos animales muertos. Hay objetos regados, evidencia de la explosión. Entran en los restos que todavía están allí, mirando por aquí y por allá. Ahí, al fondo, está Nellie. Nellie, la esposa de Kehoe. Y no es un espectáculo agradable. El cuerpo de Nellie Kehoe está achicharrado, severamente dañado y probablemente no solamente por el fuego. Cuando lo descubren se dan cuenta que el cuerpo estaba en una posición particular y presentaba un rigor particular. No hacía falta ser genio para darse cuenta que ese cuerpo no había muerto en el fuego. Un rato después es evidente. La mujer había sido asesinada previamente, colocada en una carretilla en donde había adoptado una posición casi fetal. Y después había habido una explosión que había arrojado trozos por todas partes y un fuego. Eso explicaba lo que había ocurrido con Nellie. Pero no explicaba por qué. Y pronto no explicaría todo lo que sucedería alrededor de esto. En 1927, una pequeña población agrícola rural en Michigan con un nombre muy particular: Bath, baño. Temprano por la mañana, varios de los granjeros de la zona han corrido la voz de que la granja de Andrew Kehoe se está quemando. La gente ha llegado a colaborar, los bomberos voluntarios, etc. Y están allí. Es un día normal. Mientras esto ocurre en la granja de los Kehoe, los niños han llegado a la escuela del pueblo. Es una nueva escuela. Es bastante buena. Se han terminado ya aquellas escuelitas de la maestrita abnegada que era una maestra para 40 y tantos niños o 50 de todas las edades, colores y sabores. Esta es una escuela en forma. Se compró la tierra, se hizo todo lo necesario. Inclusive, la gente del pueblo dio un dinero extra para que hubiese suficiente para construirla. Claro, a algunos no les gustó, porque tuvieron que pagar un impuesto extra. Y, claro, durante las reuniones había habido discrepancias. Algunos pocos, sobre todo, algunos granjeros que aparentemente no tenían hijos o no tenían interés en la educación de los hijos, se oponían a esto, pero el avance era necesario. Había habido también momentos muy duros en aquella región. Ahora era el tiempo de tener una escuela grande, y era algo que gustaba mucho. Kehoe, el tipo de la granja que se está quemando, cuando se dio la idea de hacer la escuela, fue tal su disgusto por el dinero extra que tenía que pagar, que incluso se postuló para ser una especie de alcalde de aquella comunidad. Por supuesto, perdió. ¿Sí? No fue considerado, nadie votó por él. Era un sujeto al que no querían, lo conocían, sí, ciertamente todo el mundo sabía quién era Andrew Kehoe, pero no era un tipo muy querido. Era un viejo gruñón, por así decirlo. Su esposa Nellie había trabajado de manera constante. Siempre se le veían los ojos cansados y demás. No había niños en la familia.
Solamente aquella granja, con unos pocos caballos maltratados, una vieja camioneta, y este hombre se postuló. Pero claro, una vez que la escuela estaba abierta, las cosas cambiaron. En 1926, un año antes de esta fecha en que le estoy platicando, un año antes del 18 de mayo de 1927, Andrew Kehoe incluso entró a trabajar a la escuela. Sí, como empleado de mantenimiento. Esto fue bien visto. Era un sujeto que sabía de cuestiones manuales. Incluso era un buen electricista. Había estado por ahí en alguna cosa de estas, era un buen mecánico. Era un tipo que podía colaborar. Así es que le contratan como ayudante. A muchos no les gustó la idea. No pierda de vista que Kehoe no quería la escuela. Pero como sea, esa mañana del 18 de mayo de 1927, a pesar de las enemistades que había hecho con muchos de los conocidos del pueblo, la gente no pudo evitar sentirse muy incómoda y muy triste al saber la noticia del incendio de la granja de Andrew. La noticia de la muerte de Nellie todavía no corría por las calles. De hecho, la noticia del fuego había movilizado toda suerte de vehículos en dirección a la granja de los Kehoe. Si bien Andrew Kehoe no era muy querido, su mujer Nellie era una mujer muy amable. Así es que todo el mundo se dispuso a ir allá y ayudarles. Desafortunadamente, las cosas no eran lo que parecían. 8:45 de la mañana. Andrew Kehoe es visto pasar frente a la escuela. No es raro, él trabaja ahí. Para quienes no sabían del fuego, les parecería ordinario que Andrew llegara a la escuela. El tipo llega, estaciona por ahí su camioneta. Se le ve cómo llega, camina alrededor y después sale. Permanece unos instantes y entonces se deja escuchar una explosión brutal, brutal. Son las 8:45 de la mañana y la escuela de esta pequeña población acaba de ser destruida por una explosión brutal. Destruida es el término correcto. De pronto, esa mañana, antes de las 9, no puede haber sido más, todos los niños ya habían entrado. De pronto la escuela explota, saltando por los aires fragmentos completos del edificio, saltando por los aires pisos, paredes, techos. Miles de fragmentos salen disparados en todas direcciones. Además, no son cualquier cosa. Muchos de los fragmentos son trozos metálicos, deliberadamente colocados allí, por alguna razón, que han salido despedidos en todas direcciones. La explosión, además, se escucha en toda la zona, inclusive aquellos que estaban en la granja de Andrew, tratando de algo. Han escuchado la explosión, han sentido la vibración como si se tratara de una especie de terremoto y han visto una columna de humo que se yergue en el aire. El pánico inmediatamente rodea toda la zona. Es simple. Muchos de aquellos hombres y mujeres habían llevado temprano a sus hijos a ese edificio del cual en este momento se está levantando una gruesa columna de humo. Algunos que iban caminando o que iban corriendo hacia la granja de Andrew para ver si podían ayudar, ahora regresan corriendo, tropezando a toda la velocidad que pueden, porque han escuchado la explosión y saben en dónde ha sido. La ciudad de Bath, en Michigan, en 1927, no tiene muchas
escuelas ni muchos edificios. En su gran mayoría se trata de pequeñas construcciones. Y una de esas escuelas, una de esas estructuras, acaba de ser destruido por completo. Cuando la gente llega allá, la situación es grave. La escuela está ardiendo, hay fragmentos regados por todos lados y otra cosa, hay personas heridas en la calle. Algunos de ellos son padres de familia que apenas estaban saliendo de dejar a los niños. Otros son personas que iban pasando por ahí. Otros más simplemente tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las explosiones que se sucedieron dentro del inmueble han demolido todo el ala norte. Cuando el humo se disipa y el polvo se asienta, la imagen es aterradora. En cuestión de unos instantes, hay al menos unas 100 personas dispersas por ahí. Comienza inmediatamente a llegar la gente que estaba en la granja, abandona aquello y viene corriendo. Lo cual, por cierto, es una buena fortuna, porque instantes después, al llegar el fuego hacia la zona del sótano, se produce una siguiente explosión que arrasa por completo con el inmueble. Evidentemente aquello no era casualidad. Había sido colocado allí para que explotara cuando los rescatistas estuvieran adentro y causar el mayor daño posible. El resultado, sin embargo, no había sido el previsto. Los rescatistas que estaban en la granja de Andrew han regresado al pueblo corriendo y la explosión no ha lastimado a nadie más. Pero en la escuela aquello parece una zona de guerra. Personas que vivieron los episodios bélicos de la Primera Guerra Mundial al ver esto se trasladan a los escenarios de guerra. La escuela está destruida, hay trozos por todas partes. Comienza el trabajo de rescate. Cuando comienzan a llegar allí, se van dando cuenta de la dimensión de la tragedia. Hay niños muertos. Sí, algunos de ellos horriblemente mutilados. Los cuerpos están fragmentados. La violencia de la explosión revela el daño y la crueldad con que aquello fue hecho. El ataque ha dejado muertos 38 niños, un par de maestros y algunas personas que había en la calle. Pero hay más de 100 lesionados, de ellos 61 son muy graves, varios morirán en los días siguientes, otros, si bien no mueren, quedarán discapacitados, con la pérdida de algún miembro, ciegos, lesionados, de tal forma que nunca más su vida será igual. Las descripciones que comienzan a dar los testigos son aterradoras. Todo estaba en calma. Y de pronto, ¡boom! Una explosión, sube una nube de humo, una segunda explosión, caen trozos por todas partes y la destrucción es total. Lo que encuentran allí son restos humanos dispersos y un olor a muerte. Así fue descrito en su época. En su momento la gente de la Associated Press, quienes cubrieron el reporte de aquel incidente de 1927, señalaba la horrorosa visión de cuerpos fragmentados, de cabezas que no tenían un cuerpo y cosas similares, de techos de las casas vecinas en los que había cadáveres de niños. La escena provoca más de un desmayo. Y entonces viene la pregunta: ¿qué rayos ocurrió aquí? ¿Qué pasó con la escuela? ¿Qué pasó con los niños? ¿Quién hizo esto? El instante genera una enorme turbación en aquella gente. De momento nadie reacciona. Está la dimensión del daño que nadie reacciona. No saben qué decir, no saben qué pensar. Sin embargo, todavía ocurre otro incidente.
El día no había terminado aún y todavía habría mucho más que lamentar. La situación en el poblado de Bath se ha convertido en una verdadera pesadilla. Cerca de las 9 de la mañana, la escuela, la novedosa escuela de esta pequeña comunidad en Michigan, en los Estados Unidos, ha saltado por los aires. Los niños que estaban dentro, muchos de ellos han muerto. Han salido despedidos por los cielos, han caído en los techos vecinos, otros han sido destrozados por el poder de la explosión. La gente no entiende qué es lo que ha ocurrido. No están seguros de por dónde es el tema. Claro, los que vienen regresando de la granja de Andrew Kehoe, un incidente en donde una granja ha comenzado a arder, saben que algo no está bien, puesto que durante la intentona de apagar el incendio en la granja de los Kehoe han descubierto una caja con dinamita. Y de pronto la escuela salta por los aires. No hacía falta ser muy inteligente para deducir que alguna cosa tenía que ver Andrew Kehoe. Este sujeto siempre se había opuesto a la escuela. Era un tipo muy renegado. Odiaba al alcalde, odiaba al jefe del buró de la propia escuela, es decir, del comité de padres de familia, si usted lo quiere ver así. Odiaba a todo el mundo. La relación es simple. El tipo tiene en su casa dinamita, hay una explosión, arde la casa, posteriormente encuentran a la esposa muerta y ahora explota la escuela. Están en esto. Hay varias personas ahí que están hablando de esto, aunque claro, la mayoría está tratando de recuperar a sus hijos. Más de uno es un espectáculo dantesco. Ver a una madre que sostiene en brazos a su hijo pequeño muerto, pero que a su lado derecho tiene el cadáver de su hija y a su lado izquierdo el cadáver de su otra hija. Es una escena terrible. En medio de esta escena terrible, por la avenida principal, una media hora después de aquella explosión, se ve venir una polvosa camioneta Ford de los años 20, vehículo atrasado. Viene rebotando por un camino de terracería. Pasa frente a la escuela destruida y se detiene a pocos metros. De su interior baja Andrew Kehoe, el dueño de la granja que se ha incendiado, aquella donde hubo una explosión, aquella donde encontraron la dinamita. Acaba de llegar a la escuela. Inmediatamente el presidente, llamémosle así, o encargado de la escuela y en general de la población, lo observa y se acerca rápidamente a ver qué ocurre. De hecho, Andrew Kehoe lo ha llamado que venga. Se trata del superintendente Hoyk, un hombre con el que Andrew Kehoe siempre había tenido muy mala relación. El hecho es que al llegar Hoyk a la camioneta, Andrew Kehoe saca un arma, una escopeta, con la cual lo amenaza. Hoyk se adelanta y lo sujeta. Lo sujeta fuertemente. En ese instante se aproxima Nelson McFarren, un hombre ya mayor que ha estado viendo toda la escena y que intenta colaborar. También se encuentra por allí Cleo Clayton, un chiquillo que ha sobrevivido a la explosión y que está parado junto al superintendente temblando de miedo. Cuando ve que el superintendente se acerca a la camioneta, el niño va detrás del superintendente a ver de qué se trata. Fue el último momento de vida de todos ellos. En el momento en el que están forcejeando, de pronto, Andrew Kehoe suelta el arma aquella que tenía en las manos. Se aproxima a la camioneta y antes de que Hoyk pueda accionar el arma y matarlo, Kehoe detona una carga explosiva que lleva en la caja de la camioneta. Además de los explosivos, la caja de la camioneta está repleta de pedazos de metal, pedazos de madera, trozos de tronco, pensados para convertirse en una auténtica bomba. Miles de fragmentos salen disparados en todas direcciones. Por supuesto, Andrew Kehoe muere en el acto.
La explosión lo despedaza. Hoyt, el superintendente Hoyt, muere en el instante mismo. Nelson McFarren, quien se había acercado a ayudar, también muere en el momento. El pequeño Cleo Clayton, quien se había acercado a ver, también muere. Dentro de los heridos graves está el señor Smith, Glenn Smith, quien también moriría un poco más tarde, ese mismo día. Varias otras personas que estaban allí lamentando la pérdida de un hijo, lamentando la destrucción, mueren. El área completa es devastada por la explosión. La camioneta estaba cargada de explosivos hasta donde no le cabía más, y cientos de fragmentos de todo tipo de metal, desde cucharas, clavos, trozos de herramienta, estaban allí. La explosión ha causado un segundo daño terrible. Las personas que estaban en el sitio no alcanzan a entender qué rayos es esto. En cuestión de minutos, personas de toda la zona, gente que ha llegado de otras comunidades, incluso de otros estados, llegan a tratar de ayudar. Los médicos, los pocos médicos que hay en la colonia, en aquel lugar en Bath, Michigan, se apresuran a socorrer a quienes pueden. Pero no hay mucho que hacer. Muchas de estas personas ya están muertas. Pero además, el primero de los agentes federales en llegar al sitio da la voz de alarma. ¿Y si algo no explotó? Todo el mundo está metido en los restos de la escuela tratando de rescatar cadáveres. ¿Y si hay más explosivos? Los restos de la escuela tienen que permanecer allí. Alguien tiene que venir y revisar si es que no hay más explosivos. Aquello es grave. La gente que ha llegado tiene que esperar a que alguna persona que sepa de esto entre y verifique si es que es seguro. Uno de los antiguos soldados de la Primera Guerra Mundial, un hombre que sirvió en el ejército norteamericano durante la Primera Guerra, es el primero que da esta voz de alarma y asegura que las bombas no siempre explotan, o que pudo haber explotado una parte y otra no. Es extraño que haya decidido solo atacar el ala norte y no toda la escuela. Mientras esto ocurre, cientos de personas siguen llegando. Al final del día, a nadie le importa y se meten a revisar qué hay allí. A ver si hay personas vivas. A ver si encuentran niños heridos. Los restos de la escuela lo permiten y finalmente logran rescatar numerosas personas que estaban lastimadas. ¿Sí? Gente que había llegado ahí a hacer algo, niños que no murieron en la explosión, fueron llevados a los hospitales cercanos. ¿Pero qué había ocurrido realmente? La sorpresa todavía estaba allí. Aquel viejo soldado tenía toda la razón. Durante la búsqueda, se descubrió que de hecho había al menos otros 250 kilos de dinamita que no habían estallado en el ala sur. La policía nuevamente saca a todos los rescatistas, detiene aquello por completo, y un grupo del ejército llega para recuperar los explosivos. Cuando revisan aquello, se dan cuenta del grado de perversidad que había. Kehoe había preparado explosivos suficientes para demoler totalmente la escuela, para matar a todos. Los dispositivos eran simples. La carga de explosivos, un aparato conocido como pirocol o un dispositivo conocido como pirocol que se utilizaba en la minería y un reloj despertador. Sí, un reloj despertador. Cuando el reloj despertador marcara las 8:45, ocurriría la explosión. Pero por un error en la conexión de los cables, al dar las 8:45, un pequeño cortocircuito evitó que la bomba explotara. De lo contrario, no habrían sido 38 niños muertos, habrían sido 250, la totalidad de la población de la escuela. Tras
terminar la búsqueda de explosivos, continuó la recuperación de cadáveres. Ahora, ya se había informado por parte de los testigos acerca de lo ocurrido en la granja. Las autoridades irían allá a investigar. Andrew Kehoe, durante algo más de un año, había estado comprando periódicamente explosivos, dinamita, pirocol, todo esto poco a poco. No era extraño que se pudiera comprar explosivos, incluso explosivos de carácter militar en aquellos años. Estados Unidos, tras la Primera Guerra Mundial, había puesto a la venta numerosos elementos que habían pertenecido al ejército. El explosivo frecuentemente era utilizado en obras de construcción, en obras de minería. No sería raro que alguien comprara unos pocos cartuchos, incluso con el pretexto de acabar con una plaga de tuzas y cosas similares. Kehoe había tenido la paciencia de comprar algo más de 1 tonelada de explosivos. Uno tras otro los días fue acumulándolo, discretamente. Un par de días antes del ataque, la situación habría llegado a su tope, momento en el cual asesina a su esposa y después toma la decisión de dinamitar la escuela. Pero no se confunda. Él ya había preparado todo. La explosión ocurre en mayo. Sin embargo, Andrew Kehoe había sido visto entrar a la escuela durante todo el período vacacional de diciembre, momento en el cual no debería de haber estado. La escuela estaba cerrada, pero Kehoe tenía la llave, gracias a su trabajo como empleado de la escuela. Lo cual nos remonta a que este tipo lo había planeado todo, con suma anticipación. Había tenido el tiempo de ir a colocar cargas explosivas poco a poco en los sótanos, sabedor de que esas zonas solamente eran visitadas por él. Había escogido los lugares apropiados y había apilado explosivos suficientes para demoler en su totalidad la escuela. Después, el resto es historia. Kehoe había tomado alrededor de un año para preparar todo. Alrededor de un año sistemáticamente este hombre fue a una escuela en donde escuchó las risas de los niños, en donde los vio jugar, en donde escuchó maestros, vio maestros, platicó con ellos y al final del día los mató. Algo más de un año le tomaría. Imagine usted el tipo de sujeto que es capaz de salir del trabajo, decirle adiós a los niños, despedirse de las maestras, incluso, quizá, compartir uno de esos sándwiches de canasta que siempre llevan consigo los norteamericanos. Después, subir en su vehículo y trasladarse al condado vecino para comprar explosivos con los que va a matar a toda esta gente. Durante las pesquisas siguientes se determinó que a Nellie Kehoe la había matado con un golpe contundente en la cabeza. Se determinó que esto habría ocurrido en algún momento de la tarde anterior y que tenía preparado todo para matar a cuanto rescatista llegara. Nuevamente, y para la buena fortuna de los rescatistas, el fuego no tuvo la fuerza suficiente para penetrar al sótano y desatar el infierno que Andrew Kehoe esperaba que ocurriera. Pero eso no es todavía todo. Kehoe tuvo el descaro de ir y todavía rematar a su archienemigo, Emory Hoyk, por quien profesaba un profundo odio, a pesar de que por supuesto Hoyk lo había contratado como empleado de la escuela. ¿Qué fue lo que ocurrió con este hombre? ¿Quién era este tipo? ¿De dónde había salido? ¿Qué rayos había pasado? Usted inmediatamente se imaginará que era un excombatiente. No. Andrew Kehoe era un hombre de 55 años al momento del ataque. Había nacido en 1872, así es que para la guerra ya tenía más de 40. Este tipo no fue a la guerra. Había nacido en Nueva York. Era el hijo número 13 de una familia. Sí, ciertamente había pasado momentos muy duros. Si bien
Cuando su madre muere y su padre vuelve a contraer matrimonio, la pasa muy mal. En realidad, no había mucho que decir, era la época. Muchas familias vivían de este tipo de cosas. Fallecía la madre, los hijos quedaban en poder del padre, o viceversa. Había ido a una escuela. Incluso, en el lugar en donde había nacido, había permanecido un pequeño tiempo, después había ido a un lugar conocido como Tecumseh, otra población pequeña en Michigan. No era ningún personaje raro. Cuando comienza la guerra en 1914, se le considera no apto para el servicio en primer lugar por la edad y en segundo lugar porque 3 años atrás había sufrido un accidente en donde había recibido un golpe muy severo en la cabeza. No se puede saber si aquello tuvo algo que ver. Pero a partir de ese momento incluso, Nelly declaró que había cambiado completamente y que su comportamiento se había convertido en un comportamiento errático. Hay quienes creen que aquel golpe en la cabeza habría sido el que propició todo este desgaste y toda esta destrucción. Es difícil saberlo. Como sea, el sujeto no era particularmente querido, pero era una persona trabajadora. Nadie se imaginaría esto. A muchos años de distancia, psiquiatras, psicólogos, perfilistas del FBI, analistas, se preguntan qué rayos pasó. Era el hijo número 13 de una familia. Muy bien. Otras familias podían tener hasta más hijos y no pasaba esto. Este atentado, si bien no fue el primero, ya había habido otro atentado con explosivos en Estados Unidos contra una iglesia. Imagínense usted. Estamos hablando de 1927. Pero sí, el primero en contra de una escuela. El ataque de Michigan sería o se le considera el primer ataque masivo, el primer ataque violento con explosivos en contra específicamente de una escuela. No, no había un pretexto racial. La escuela de Bath, Michigan, era una escuela en la que asistían alumnos tanto de color como blancos. No era un asunto racial ni tampoco religioso. La escuela pertenecía al condado y no pertenecía a alguna iglesia en particular. El ataque fue simplemente por odio a aquellas personas. El atentado transcurre aquel día. El atacante, en este caso Andrew Kehoe, muere en el ataque, lo cual también es común en estos incidentes, y vendrían muchos estudios y análisis para saber qué rayos había ocurrido allí. Era la primera vez que sucedía esto, pero evidentemente los estudios en cuestión de ataques masivos y de mass murderers no era algo que hubiera. No existía un perfilista como tal, gente que se dedicara a esto, así es que el caso del ataque de Bath, Michigan, sería un tema de estudio durante muchos años y llegarían a conclusiones tremendas. Vea, una de las teorías era la teoría del golpe en la cabeza. En 1911 este tipo se había dado un golpe terrible en la cabeza que lo había dejado hospitalizado durante un buen tiempo y había quienes aseguraban que tras aquel incidente Andrew Kehoe nunca había vuelto a ser el mismo. Pero había otras cosas. Cuando se da la construcción de la escuela a principios de los años 20, la población de Bath, Michigan, establece un impuesto especial. Todos tienen que aportar un dinero extra para la construcción de la escuela. Andrew Kehoe siempre se opuso a esto, bajo la premisa de que él no tenía hijos a quienes mandar a la escuela. A partir de ahí sostenía que el haber pagado esos impuestos especiales lo habían dejado en la quiebra. Pero eso no era todo. Nelly Kehoe, su esposa, quien había trabajado toda su vida también, tendría una enfermedad peculiar, una enfermedad similar a la tuberculosis que la incapacitaría y terminaría porque la dieran de baja de su empleo, lo cual sumaría muchas deudas. El tratamiento
el tener que dejar la granja para llevarla al médico constantemente, el no poder atender el campo, llevaría a que Andrew Kehoe estuviera en una situación económica muy forzada, muy comprometida. Se sabe que durante los últimos meses Andrew no había pagado la hipoteca que había sacado sobre su propiedad. Además, las tierras habían quedado prácticamente abandonadas. Allí intervienen dos factores. No se sabe si la presión económica por las pérdidas y todo esto lo habría llevado a atacar la escuela, o si éstas habrían ocurrido por la idea del final próximo, es decir, por la cercanía de aquel atentado que le costaría la vida. Como fuera, es muy probable que Kehoe hubiera usado como pretexto propio para el ataque el que la escuela lo hubiera llevado a la ruina, cosa que por cierto era falsa. El impuesto era un impuesto menor, no habría afectado la economía de nadie. Durante la investigación final que se dio sobre la vieja casa y sobre la propiedad destruida de los Kehoe, se encontró una placa muy peculiar. Una placa grabada de madera que decía: los asesinos no nacen, se hacen. La placa estaba junto al cadáver de Nellie Kehoe, lo cual daba una idea de que este tipo lo había pensado de esa forma, y que el motivo o la fuga de esa ira era la escuela. Este sería uno de los ataques más violentos ocurridos, pero por supuesto no sería el único. A partir de ahí habría otros atentados similares, ocurridos a lo largo de los años. En los años 40, en los 50, en los 60, en cada una de esas décadas sucedieron incidentes similares. En 1966, un ataque contra una escuela de una colonia afroamericana dejaría una veintena de niños muertos. Otros ataques similares se han venido dando a lo largo de los años. No siempre son tiradores solitarios. En ocasiones los ataques son perpetrados por personajes macabros como Kehoe, con la paciencia suficiente como para armar todo un intrincado proceso de destrucción. En otras ocasiones se trata de sujetos que solitariamente se desquician y comienzan a actuar al sentir el poder de tener un arma en la mano. Otros lo planean por periodos muy largos de tiempo y lo hacen aun cuando no utilicen explosivos. Tenemos ejemplos como Columbine, como White Knife y tantos otros en donde se fueron sucediendo eventos trágicamente parecidos. Así que no es algo nuevo. No es que estas nuevas generaciones sean peores. El incidente que le he platicado esta noche viene de 1927 y anterior a esto ya había habido ataques. La gran pregunta que creo yo que todos nos estamos haciendo es: ¿por qué allá? Claro que también ha habido ataques en otros lugares. Ha habido ataques incluso en Suecia, me parece, o en lugares similares, en los que se presume una tranquilidad social enorme, pero son muy esporádicos. En cambio, en los Estados Unidos, por alguna razón, cada cierto tiempo ocurre una de estas tragedias. ¿Qué pasa por la mente de estas personas? Se supone que tienen un estándar de vida mejor, que viven en una condición mucho más favorable, y sin embargo de pronto alguien se desquicia y vea usted lo que provoca. Sorprendente, ¿no cree? Hay muchos otros casos de los cuales platicar. Habrá oportunidad, por supuesto, si usted nos vuelve a acompañar, de platicar estos temas, de volver a retomarlos. Es desgastante, y aun cuando no se trate de un programa que describa restos humanos flotando en el aire, ni mucho menos, la idea misma es aterradora. Y bueno, el tiempo siempre se nos termina. Y es momento de despedirnos de todos ustedes, agradeciéndoles por supuesto el favor de su compañía esta noche. Buenas noches. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.